Lo que vale la pena es amar al prójimo, esto sí, esto es lo que más vale, saber amar. Y esto todavía estoy aprendiendo. Que venga a nosotros tu reino. ¿Cómo traducirlo? Touyan deben de reino. Sí, está bien. Pero, ¿y para qué ser el reino? Es una exaltación después de ver del Padre Nuestro, ver que todo es de Dios. Y esto también tiene música en la misa. Deja ella de Yara, Jesucristo, Orelubisha, de Pulpo y Alba, de Veroro, Purajeita, Puaite. Mi vocación nació, bueno, pues con mi infancia. Bueno, hace muchos años. Yo de niño quería ser futbolista o ingeniero. También me gustaba ser paí. Solía ser monaguillo en la parroquia, asistía bastante, mi familia era muy católica y asistíamos mucho siempre a la iglesia. Y bueno, me gustaba ser paí, pero también quería ser ingeniero y me gustaba el fútbol también. O sea, estuve pues hasta los 15 años entre esto. Después ya a los 15 años tuve un retiro y me pareció que sería bueno dedicarme a ser paí. Y un día en la comunión, mientras estaba esperando para recibir la comunión, pues vi bastante claro como que el Señor decía, bueno, yo me gustaría que fueras paí. Sentía como que sería del agrado del Señor. Y entonces me puse me puse en serio a pensar y qué suponía esto, si podía, si no podía, qué tenía que dejar. Tuve 2 años así reflexionando, pensando, y con la ayuda de un retiro pues final pues decidí hacerme jesuita. Yo estaba en un colegio de jesuitas, y bueno, le dije a mi familia, estuvieron de acuerdo y entré a la Compañía de Jesús. Entonces, a los 17 años comencé ya el noviciado y estuve estudiando hasta 5 años más. Y a los 5 años había la posibilidad de ir a misiones, ¿verdad? Porque la provincia tarraconense había tomado como objetivo de ayuda a Bolivia y Paraguay. Y los que querían ofrecerse, podían ofrecerse, y de estos algunos pues iban como misioneros. Yo había escuchado relatos de misioneros que venían a contarnos lo que hacían en Bombay, en Japón, y me pareció interesante, sobre todo porque en España había más sacerdotes por habitante. Creo que había uno para cada 900 españoles o algo así, un sacerdote. Y en Latinoamérica había uno para cada 5 o 10.000, no sé. Dije, bueno, va a ser más útil allá que acá, y una vida totalmente dedicada a la misión. Esto es lo que me movió a pedir Paraguay, y también sabiendo las antiguas reducciones, había leído historias de diversos misioneros, del padre Cartier, cómo eran las reducciones. Y me dije, me gustaría ir allá y trabajar en este país. Y me enviaron. El año 54 vine aquí. Ahí, en este año, pues me dediqué primero a estudiar guaraní. Tuvimos un año de estudio de guaraní, literatura, historia paraguaya, conocimiento del país para integrarnos e incardinarnos bien en el país. Después de esto ya interrumpimos, fuimos a terminar la carrera, filosofía, teología, y volví ahí ya como sacerdote el año 63. 62 o 63 volví aquí,
acababa de terminar el concilio y me hicieron vicario de Cristo Rey un año con el padre Rojas. Y después al padre Rojas le hicieron párroco en San Ignacio y me quedé yo de párroco. Estuve unos 7, 8 años aquí de párroco. Ahí es donde, diríamos, el trabajo fundamental era implementar el Concilio Vaticano que acababa de terminar a los lugares en donde estábamos viviendo. O sea, hacer que la parroquia asumiera todo el cambio del concilio que suponía la parte litúrgica. Uno era la lengua del latín al castellano, y aquí al castellano y al guaraní. Otro era el altar mismo, la iglesia, antes la misa se hacía de cara al altar. Otro era la participación de la gente, los coros, ¿verdad? Muchísimos cambios hubo en el Concilio Vaticano hace 50 años. Y a mí al principio del sacerdocio me tocó implementar el Concilio Vaticano aquí en la parroquia de Cristo Rey. Esto fue lo que me llevó a todo el trabajo principal mío durante estos 8 años fueron estos. Y allí fue cuando tuve contacto con el equipo de liturgia del Nacional y me llamaron para formar parte del equipo de traducción de la misa al guaraní. Como yo había estudiado guaraní y me era fácil escribir, de secretario de la comisión que traducía la misa guaraní y ayudaba en la traducción. No sabía tanto guaraní como para traducir, pero sí para escribirlo, para ponerlo y algunas ideas, ¿verdad? Recuerdo, sí, algunas cosas que ayudé a traducir entre todos. En el equipo estaba Monseñor Núñez, estaba Monseñor Aracha, el padre Pedroso de Itaguá, Saro Vera, era muy conocido, pues estaba yo con ellos les colaboraba en lo que fuera necesario. Recuerdo algunas traducciones de alguna cosa que fue muy discutido. Uno de ellos era la encarnación. ¿Cómo traducir encarnación al guaraní? Encarnación es que Dios se encarna, o sea, se hace, traducido directamente es hacerse carne. Pero si tú traduces esto al guaraní, no tiene sentido. Oñemboso o, no pega. Entonces, allí ayudé a encontrar la fórmula Oñemo ñande, que es hacerse nosotros. Se hizo nosotros, uno de nosotros, no como nosotros, que sería algunos decían como nosotros, yandeisha, pero esto sería una herejía, porque no es como si fuera nosotros, sino se hizo un nosotros de verdad, se hizo hombre verdadero. Y otra palabra que recuerdo, también fue muchas discusiones, es el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. La palabra reino, en guaraní, yo cuando estudié guaraní, solamente oí hablar del rey y del rey en los cuentos. Oiko petit daye, petit rey, fulano. Pero aquí no había habido reyes y todo, había. Entonces también se discutió bastante, ¿verdad? Que venga a nosotros tu reino. ¿Cómo traducirlo? Touyan deben de reino. Sí, está bien, pero ¿y para qué ser el reino? ¿Qué es? Lo que queremos es que se haga la voluntad de Dios, o sea, que se haga lo que Dios quiere, el plan de Dios, que se haga. Entonces, el plan de Dios es el amor, amarse unos a otros como Él nos ama y amar a todas las cosas. Entonces se nos ocurrió
que no, una palabra que no significa reino, pero sí que importa lo que es el reino, que es el amor verdadero. Y entonces, la traducción que se encontró, que está en el Padre Nuestro, es Ta Aoreaño Amba Nemboraihu, que tu amor nos abrace a todos, que el reino de Dios, que es el amor de Dios, llegue a todos, y no solamente llegue, sino que nos abrace. Esta idea es la que más gustó, ¿verdad? Fue una de las cosas que tuvimos que discutir muchísimo, porque teníamos que estar todos de acuerdo, y son recuerdos que tengo de aquel tiempo en que se tradujo la misa al guaraní, ¿verdad? Y al traducirla, bueno, fue solamente, lo que se tradujo en aquel momento fue solamente el orden de la misa y los sacramentos, bautismo, matrimonio, ¿verdad? Después ya se dejó la parte de las lecturas y otras cosas a la Biblia, que ya tenía una traducción. Se hizo otra traducción nueva en la que estuvo el padre Ortiz. Trabajamos en la liturgia del guaraní, trabajamos 2 o 3 años, un equipo bastante interesante. Y bueno, esto fue, mientras era párroco, yo también estaba haciendo este trabajo, ¿verdad?, de colaborar con este equipo. La gente no entendía muy bien. Al castellano sí, pero al guaraní la gente... Aquí hay un prejuicio de que es muy difícil leer en guaraní. La gente no está acostumbrada. Primero porque cuando yo llegué en aquel tiempo había 3 o 4 grafías en guaraní diferentes. La J, JH, las nasales, unos lo hacían de una manera, otros de otro. Entonces uno se encontraba con guaraníes que había que, con lenguaje guaraní distinto de leer. Unos eran más fáciles, otros más difíciles. El padre Huasc, que fue mi profesor de guaraní, él tenía una idea, y se ha conseguido bastante, y es que lo ideal en una grafía es que cada signo tenga un sonido, y para cada sonido haya un signo. En castellano hay signos que tienen 2 sonidos, la G y la J. Pero la G tiene 2 sonidos también, la J tiene G y G. Y así hay, la H no tiene sonido. Hay en todas las lenguas, en inglés no digamos, en inglés la letra y el sonido no tienen nada que ver muchas veces. Entonces esto facilitó, se fue facilitando, y cuando ya se hizo la traducción de la misa al guaraní, ya había una grafía que es la actual, ¿verdad?, más aceptada por la mayoría, aunque hay variantes dentro de esta grafía, pero ya es una cuestión más normal y más aceptada, ¿verdad? Y esto también influyó mucho en la traducción, porque la gente no estaba acostumbrada a leer, le costaba muchísimo leer. Yo recuerdo que teníamos aquí una alfabetización de adultos, ¿verdad?, para obreros y empleadas domésticas, y por la noche que venían a hacerse de los cursos estos, y sí, ellos les costaba mucho leer, y en guaraní más todavía, ¿verdad?, porque no estaban acostumbrados. Bueno, sí, no mucho, tampoco sé tantos, ni tanto. Español, catalán, francés, inglés, latín y guaraní. Y es muy difícil hablar y escribir en guaraní. Es muy distinto. Estuve yo 2 o 3 meses para poder distinguir los sonidos. Bien, me daba lo mismo a jeká que a yeká, a yoja, todo me sonaba igual, ¿verdad?, hasta que uno va acostumbrándose a separar los sonidos. Y cuando uno ya le suena, entonces ya empieza. De repente te das cuenta que ya estás entendiendo. Bueno, es que una de las cosas que se hacía y se hizo fue organizar un concurso de música religiosa.
precisamente porque como todo hasta entonces era en latín, la misa se cantaba siempre en latín. Kyrie. Entonces no había un canto, ni en castellano, Señor ten piedad de nosotros, no se cantaba. El Gloria no se cantaba en castellano, solamente se tenía la letra en guaraní, digo, la letra en latín. Entonces todo esto se tradujo a castellano, pero no se cantaba. Entonces había que ponerle música al Kyrie, Sanctus, Gloria, comunión, cantos de comunión, cantos de entrada. No había nada. En castellano se empezó a hacer y en todas las lenguas cantos de entrada. Llegamos, vayamos jubilosos al altar de Dios, fue uno de los primeros. Y se inició en todo el mundo una creación de música en lengua materna. Entonces en guaraní también había que hacerlo. Y yo me dediqué a la creación de esta primera música en guaraní. Ya que teníamos la misa, el texto, tenía que ponerle música. Entonces allí encontré yo al señor Abdón Irala, que era el papá de Chingola Irala, del padre Irala, el jesuita, un hermano suyo que se llamaba Raúl Irala. Los tres eran músicos, de una familia música. Don Abdón, que además era peluquero y vivía aquí cerca junto al parque, pues este señor se ofreció a inventar la melodía para la misa en guaraní. Entonces yo le di el texto y él le puso en música y después discutíamos lo que me gustaba, lo que me parecía que estaba bien o que no. Allí fue el primer Ore Poria Juberecó. También, pero está toda la música del Gloria, del Credo, del Santos, ¿verdad? Y de esto lo que más ha quedado fue el Ore Poria Juberecó y también la Romonbeuñan de Yara Jesucristo, porque esto fue una aclamación que se hace al terminar la consagración. Esto fue un invento del Concilio Vaticano II. Antes no había esta aclamación. Pasaba de la consagración a las oraciones. Vaticano puso después de la consagración una aclamación. Pues esto también, por ser aclamación, también se le puso música. En castellano, al final, después se le ha puesto también música. Hay algunas. Y hay otra aclamación que normalmente tiene también música, pero no se suele usar. Yo casi nunca lo he escuchado, que es, después del Padre Nuestro, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Esto también es una aclamación, es una exaltación después de ver del Padre Nuestro, ver que todo es de Dios. Y esto también tiene música en la misa. Deja ella de Yara, Jesucristo, Ororubisha, de Paul, Alba, de Veroro, Purajeita, Puaite. Y encontramos a un trío que los Arévalo y compañía, eran un trío paraguayo, de música paraguaya, que nos grabó la misa esta y hubo un disco y hicimos el primer lanzamiento de la misa en guaraní. Y aquello es lo que salió de comienzo. Han quedado, sobre todo la entrada. En la entrada también hicimos algunos cantos que no son litúrgicos, pero que son cantos de entrada, que ha quedado bastante bien, que es Torupape, Yacoí, Yanguajeja, Yaguá, Andeyara, Jesucristo, Yaro, Pura, Jejanguá. Esto también es de Abdón Irala, ¿verdad? Para iniciar con alegrías. Bueno, pues todo esto es lo que hicimos en 3-4 años, sería desde el 63 al 68, 69, que fue el momento de la expansión de la misa en guaraní y de la creación de instrumentos para poder rezar en guaraní. Hicimos un concurso 3 años seguidos, hicimos concurso en castellano o guaraní.
3 veces se hizo, 3 años consecutivos se hizo el concurso de cantos y se daban 3 premios, el primero, el segundo y el tercer premio. Y estos eran impresos, la del primer año se imprimió y se grabó y se vendió así y se extendió bastante. Después ya salió la cosa por su cuenta y la gente iba haciendo cantos y nuevas cosas. Pero sirvió diríamos, del saque inicial, de la patada inicial del partido. Bueno, empecemos y después que la gente siga. Más allá del sol, más allá del sol. También salió premiado y gustó mucho. Y hay otras que ya no recuerdo cuáles son. Mi gusto por la fotografía nace con la catequesis a jóvenes. Cuando estaba estudiando teología, teníamos un equipo de estudio que trabajábamos la catequesis con jóvenes a base de fotografías. Le llamamos el fotolenguaje. Una foto que hablase por sí misma. Por ejemplo, un hombre en guerra disparando a otro. Un niño llorando de hambre. Gente alegre y cantando. Fotos expresivas de momentos importantes de la vida real. Fotos que te muestran la realidad concreta de un sitio y que sirven para conversar. ¿Qué nos dice esta foto? ¿De qué habla? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Cómo tendría que ser? ¿Nosotros nos toca esto o no nos toca? Tendríamos que hacer algo. Era para hacer catequesis a jóvenes. Éramos un grupo de 4 o 5 y seleccionamos unas 200 fotos de las revistas normales, del Paris Match que salía en francés, Life en inglés, también salía en castellano, revistas de ilustraciones, lo que sería fotoperiodismo. Seleccionamos la foto y la usábamos. Para poderla usar, le hacíamos una foto de la foto, en blanco y negro, hacíamos una foto, después le hacíamos una diapositiva, y esta diapositiva la pasábamos, y después se discutía, se conversaba sobre 3 o 4 diapositivas sobre un tema que se habían planteado. Yo vine de España, porque esto lo hicimos en España, y vine de España con una caja de más de 100 fotos para tocar 5 o 6 temas. Familia, trabajo, servicio militar, etc. Y vine aquí y utilicé esto. Estas fotos así más universales servían siempre. Pero si tú tratabas de un cuartel, pues son distintos en un sitio y en otro, de una escuela, el campo, trabajo del campo. No es lo mismo el trabajo en Europa que en el campo de aquí. Entonces la gente no se identificaba, no leía la foto como se podía leer en el sitio donde se conocía. No representaba la realidad que se tenía que representar. Entonces yo dije, aquí hay que sacar fotos de la realidad. Y me dediqué a sacar fotos. Recuerdo que el primero, me iba por los barrios, me fui a Tacumbú, era todavía un cerro, gente viviendo, y me encontré un señor que estaba en su casa haciendo anillos 7 ramales de plata, con un soldador, todo en una chocita chiquita, y bueno, le saqué una cantidad de fotos de su trabajo. Y ahí fui descubriendo que yo tenía que hacer esto de muchos trabajos. Uno que estaba fabricando guitarras, ¿verdad? También le hice la foto y empecé a buscar por todas partes fotos que expresaran la realidad del país. Entonces, una fiestita de barrio, veía que había una fiesta, me metía allí, sacaba fotos. Un día iba a un barrio, otro día a otro, conversaba con la gente. En aquel tiempo era muy simple. Además, yo iba en moto. Entonces, bajaba la moto en cualquier sitio, siempre
los mitaí venían enseguida a ver una máquina de fotos, yo le hacía una foto, papá, enseguida me llevaban aquí y allá. Entonces yo sacaba fotos de realidades que iba viendo. Y esto es lo que me llevó a mí a la fotografía. Y después hicimos, yo recuerdo el primer guión que hice, llamábamos guión fotográfico, Visite Paraguay, que lo hice para ir a España y explicarles lo que era Paraguay. Entonces recuerdo que en este guión empezaba así: si usted quiere visitar Paraguay, vaya, encontrará el lago de Pacaraí, esto, lo otro, Asunción, el panteón de los héroes, bla, 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 bla. Pero quizá no verá cómo vive la gente en el campo. Entonces hacía una parte, cómo vive en el campo la gente, y yo cómo comen, cómo cocinan, cómo se divierten, cómo bailan, cómo conversan. Todo esto, pues estando con ellos y sacando fotos, se veía. Y yo tuve la oportunidad de estar mucho con la gente, porque estaba trabajando aquí en Pastoral Social y atendíamos a los barrios. Entonces, por ejemplo, sobre las inundaciones tengo cantidad de fotos, cómo la gente se trasladaba, cómo vivía durante este tiempo, problemas que había, planes que había, proyectos que se hicieron, ¿verdad? Como el de los palafitos, para que la gente pudiera quedarse y sin salir cuando llovía. O sea, eran cosas reales de la vida, y intentaba siempre graficar estas cosas para reflexionar después con quien sea, ¿verdad? O por lo menos dejar la documentación de que esto se ha hecho así. Además, me gustaba la fotografía linda. Todas veces me gustaba también hacer fotos de paisajes y cosas así. Y ahí me metí también con teatro y con danza, porque son espectáculos agradables y además fotográficamente difíciles de sacar sin flash. Entonces era una especie de aprendizaje de mejorar la fotografía, de hacer cierto tipo de fotos. Yo nunca había tenido planteo de dedicarme al trabajo social, pero al llegar aquí de sacerdote y con el principal trabajo de implementar el concilio en la parte litúrgica y catequética, también me tocó la parte social. En la parroquia había actividades sociales, había una academia de corte y confección para chicas trabajadoras, había una escuelita, una escuela para niños y criadas y criaditos, y alguna otra obra social. Había, sí, un dispensario, y todo esto dependía un poco en muchas parroquias hacían obras sociales, estaba Cáritas. Entonces yo trabajaba en esto como parte de la parroquia. Aquí creamos una escuela nocturna, ya con un sistema educativo más nuevo. Y ahí me fui metiendo más en lo social. También en aquel tiempo estaban bien desarrolladas en el interior las ligas agrarias. Yo me enteré de los cursos que hacía, y en las parroquias se iba desarrollando la cuestión de las comunidades de base. No era la parroquia grande, sino comunidades de base. Aquí intentamos hacer también ciertas comunidades de base en barrios. Entonces era todavía un sitio donde había bastante barrio. Esto me fui metiendo en la realidad social de la gente, en la pobreza, y me impactó. Por esto creamos aquí un centro de educación comunitaria para adultos, para empleados domésticos y obreros, ayudado de un grupo de universitarios independientes. Y allí hicimos una experiencia educativa, el Centro de Educación Comunitaria, muy interesante, que duró 5 o 6 años. Tuvo que terminar cuando hubo la intervención de Cristo Rey. Pero esto desarrolló la parte social en mí, en la necesidad.
Y estaba yo como párroco y al mismo tiempo me encargaron de la coordinación social, de la pastoral social en el arzobispado. Entonces yo dedicaba las mañanas al trabajo en el arzobispado para coordinar la pastoral social. Ahí se hacían las semanas de la caridad y, en fin, una serie de actividades cada vez más de tipo social. Mucho trabajamos con empleadas domésticas, se hizo una casa para ellos para descansar un tiempo, bueno, una serie de trabajos de estos. Y tuve contacto con esto con los campesinos, también por conexión. Y al terminar mi trabajo en la parroquia, me quedé en pastoral social full time. Y esto duró hasta el 76. En el 76 hubo un cambio rápido, drástico, que fue la represión al OPM. Se decidió en 2 meses la creación de una nueva institución que era la Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, para atender a los presos y a los familiares. Esto fue en junio del 76. Y entonces ya yo dejé ya la pastoral social y me quedé, bueno, no la dejé, seguía en pastoral social, pero hice de coordinador de esta nueva institución con los luteranos y los discípulos de Cristo. Pero entonces prácticamente se aniquilaron todos los trabajos cristianos de los grupos, ¿verdad? No se podía hacer absolutamente nada, ni juvenil ni nada, solamente los coros de las iglesias todavía podían cantar los domingos, pero cualquier otra organización era perseguida o era peligro de que se persiguiera. Entonces, en este sentido, pues, nos dedicamos plenamente a atender a todos los presos, que fueron más de 1000, llenaron las 14 o los 24, no sé cuántas comisarías hay en Asunción, hombres, mujeres y niños, y gente en gestación, ¿verdad?, estaba en las comisarías de Asunción. Era la organización político-militar, era una organización entre estudiantes, políticos, que querían echar a Stroessner. Yo no sé cuál era su proyecto, lo que sea, pero esta fue la acusación y liquidaron a muchísima gente que no tenía nada que ver con esto. Pero si había alguien que tenía que ver, también lo encontraron, ¿verdad? No sé. Pero hubo muchísimos presos inocentes y hubo que atender de forma muy especial. Allí se creó la cárcel de Emboscada, que estaba vacía, y se llenó de... Esto fue 6 meses después de comenzar la represión. Se pasó la gente a Emboscada y allí entonces nosotros íbamos a ayudarles una vez por semana o 2, llevar materiales, etc. Se hizo esta institución para atender a los presos y a los familiares, que habían quedado solos sin nadie que les pudiera ganar dinero. Tenían que ni cultivar la tierra, tenían que ser ellos mismos. Las señoras y las niñas y los muchachos eran los que trabajaban en la tierra. Esto duró un par de años. Después ya quedó establecido. Yo estuve en comité de iglesias unos 8 años. Después ya dejé el comité de iglesias y me encargaron de asumir el CEPAC. El CEPAC había estado en todo este tiempo sin poder hacer nada, solamente salía 4 números al año y sobre temas que no fueran urticantes. Ya se vio que la cosa iba más, había más posibilidades de trabajo, se abrió las posibilidades de trabajar y reiniciamos CEPAC. Entonces yo reinicié CEPAC con grupos de campesinos que habían sido presos, o sea, que estuvieron presos, se estaban reponiendo, y para fortalecer la creación de organizaciones campesinas hasta la caída de Stroessner. Cuando cayó Stroessner, al cabo de un año me llamó provincial querían iniciar Fe y Alegría, porque hacía tiempo querían comenzarlo, pero por la situación de la dictadura no se podía. Entonces cuando ya en el 89 cayó Stroessner, al 90 me llamó provincial, mira ahí,
queremos iniciar aquí Fe y Alegría, que ya existe en Venezuela, en Perú, en Bolivia. Si tú puedes organizarlo. Me fui a hacer un viaje para conocer bien y el 91 ya comenzamos Fe y Alegría. Por esto tuve que cambiar. Estuve en Fe y Alegría 5 años, 6, y después ya me sentí muy cansado, estaba un poco muy pesada toda la situación y bueno, entonces me mandaron a descansar. Tuve un año sabático, repuse estudiando lo que sea, y a la vuelta ya me tocó ir a misiones. Estuve 6 años en misiones, como párroco en San Ignacio, Santa Rosa, Santa María, y después a la vuelta aquí ya me quedé ya en Asunción. El CEPAC hace 2 cosas, una que no hace y otra que hace. El CEPAC es el Centro de Estudios de Investigación y Acción Social. Hace acción social, pero no hace investigación y estudios, porque no ha tenido tiempo. Ha hecho en su tiempo. Se ayudó a hacer un plan de país, pero comenzó trabajando más en esta parte teórica, que es investigación social. Pero no, ahí el padre Ramallo y Meliá trabajó en este campo. Todo lo que hizo Meliá era parte del CEPAC. Toda la cuestión social, cultural, ¿verdad? Esto era lo que hacía el CEPAC en este. Y la parte de acción social es lo que hacía yo, que es ayudar a la organización social de los núcleos de los campesinos o de gente de la ciudad que quería organizarse. En la dictadura lo más importante era organizarse y lo más perseguido era organizarse. Entonces, ayudar a que la gente se organice, porque si no se organiza no pueden solucionar sus problemas. Este es el núcleo del CEPAC. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que quisimos organizar a la gente de los bañados para crear un barrio. Fruto de la organización fuera el barrio. Y se creó Nueva Trinidad de Luque, con 70 familias. Después se crearon 3 o 4 barrios más nuevos. Esto era trabajo social. Otro es el trabajo social para cultivar y vender. Agrupar, en lugar de que cada uno tuviera que vender su algodón al acopiador, que era normalmente un líder colorado, tener un capital suficiente para comprar a la gente y venderlo junto, y con esto sacarse de las manos del acopiador. Pero esto tenía un costo político, que el acopiador era el colorado que quería dominar. Entonces, lo que hacía el CEPAC no era una cosa muy agradable para el gobierno, porque era sacarle teóricamente es muy bien, es un cooperativismo, pero si tú haces esto, se benefician los obreros, o sea, los campesinos en este caso, a costa de la ganancia de otros que tienen más poder. Y para esto, entonces, capacitarlos. Y ahora hay una línea nueva que sería la de la ecología, o sea, que la producción sea ecológica, que no sea contra la naturaleza, sino que es una pelea que tiene el CEPAC con otras organizaciones campesinas también. El núcleo es la educación popular. ¿Qué es educación popular? Hay trabajos de Fe y Alegría que sí es educación popular y otra que es educación normal, formal normal, que habría que discutir mucho, pero la educación popular es una educación que intenta cambiar la situación, que no es una educación para hacer que la gente acepte el statu quo, sino para que la gente pueda cambiar la situación. Hay 2 tipos de educación. La educación de avanzar para que nadie proteste y todo el mundo acepte lo que viene de arriba, y la educación que da poder a los que tienen capacidad de hacer y cambiar el mundo. No son antagónicos, pero son distintos. Y lo que le conviene a uno no le conviene a otros. Entonces, la educación de Fe y Alegría, teóricamente,
busca la educación popular. Una educación crítica, una educación transformadora, una educación liberadora, llámale de diversas maneras, humanista, que respeta al hombre y todos sus derechos, en fin, por ahí es por donde ir. Yo estaba preparando una fundación para el CEPAC. El CEPAC es una institución que vive de proyectos, lo mismo que Fe y Alegría. Bueno, Fe y Alegría tiene todavía el apoyo del gobierno que paga a los profesores, pero el CEPAC no tiene nada. Entonces se vive de proyectos, instituciones internacionales que apoyan los procesos populares. Y en el 2008 hubo una crisis muy fuerte a nivel mundial y dejaron de ayudar muchísimos países y muchísimas instituciones. Dejaron de ayudar al Paraguay. Teníamos que crear un fondo que pudiera servir para que sus intereses mantuvieran mínimamente la institución. Si no, no podía pagar ni al arrendero. El CEPAC tuvo que buscar fondos que permitieran seguir trabajando. Y se inventó una especie de teórico, que no se hizo, crear lo que se llama un fondo fiduciario. Se hizo todo el estudio, todo esto, y cuando estaba todo listo, el provincial dijo, ¿por qué esto no se aplica a toda la provincia, no al CEPAC? Sino que se busca un fondo que pueda servir para apoyar cualquier obra de la provincia. Y entonces se llamó Fundación Jesuitas. Y se decidió que esto ayudaría a lo que el provincial desea, ya sea Fe y Alegría, una parroquia, el CEPAC o lo que sea. Así se creó la Fundación Jesuitas. Y empezamos a trabajar y el provincial puso como principal cosa el ayudar a Fe y Alegría, que tenía una deuda muy grande, y al CEPAC. Y durante 15 años hemos estado en esto porque hemos ayudado también a la parroquia del Bañado Norte y algunas otras cosas, pero en forma más pequeñita, porque lo otro era mucho más grave y necesario. Entonces, es una institución al servicio de la provincia que intenta apoyar y aguantar las obras que por sí no tienen suficiente capacidad de autofinanciamiento. A mí me llama la atención lo bien que va la fundación. Fue un poco difícil arrancar, pero ha ido saliendo un equipo muy buen trabajador, se han ido cambiando muchos también, pero está quedando un equipo que realmente trabaja, quizás no crece mucho, pero sí se mantiene firme. Hemos por ejemplo, salvado muy bien el tiempo de la crisis de salud, como del COVID, ¿verdad? Hubo pérdidas, lo que sea, pero se recuperó enseguida. Entonces, hay un buen ambiente interior. Cada vez, yo creo, hay mejor ambiente. Ojalá esto vaya durando adelante. Yo estuve hasta el año pasado, donde ya nombraron otro director y yo me quedé ya libre. ¿Vale la pena dar la vida al servicio de Dios y de los demás? Esta pregunta no se hace. Claro que vale la pena. La lástima es que no haber hecho más. Bueno, lástima. Sí, hubiera podido hacer más, pero no pude. Bueno, hay muchas cosas mal hechas que con más cuidado hubiéramos podido aprovechar más, pero es muy difícil juzgar las cosas, si vale la pena una cosa u otra. Para mí, yo me encuentro bien y para mí sí que vale la pena, ¿verdad? No hice todo lo que me hubiera gustado hacer, pero ¿para qué hacerlo todo? Sí. Lo bueno es, si ha servido para alguien, bueno, esto es bueno. Y dejar todo en manos de Dios. Lo que vale la pena es amar al prójimo, esto sí. Esto es lo que más vale, saber amar. Y esto todavía estoy aprendiendo.